Bienvenidos a la segunda temporada de The Winning Mindcast, el podcast donde exploraremos la cultura de ganadores a través de conversaciones significativas con invitados extraordinarios. Acompaña a Verushka Arvizu en cada episodio con excelentes invitados donde profundizarán en cómo triunfar en áreas claves del desarrollo personal y profesional, respaldados con datos relevantes, historias inspiradoras, experiencias de vida, estrategias comprobadas y perspectivas transformadoras. Si buscas un impulso semanal para crecer, elevar tu mentalidad y mejorar tus resultados, este es el lugar. Hola, muy buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de The Winning Mindcast. En esta nueva temporada estamos explorando diversos temas con nuestros invitados. En este caso tenemos, nuestro invitado del día de hoy es un profesional con amplia experiencia en el mundo de la logística. Tengo entendido que mínimo 13 años con forwarders de primer nivel, talla mundial. Actualmente es nuestro líder comercial de Expedia Global en la región LATAM, hablando de todos los países que están colaborando para llegar a nuestros objetivos globales en toda Latinoamérica. Y nuestro invitado el día de hoy es Luis Hoyos. Luis, bienvenido a The Winning Mindcast. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, por acá retomando con estos podcasts y muy agradecido por estar acá contigo y espero que tengamos una conversación supremamente fluida y amena. Muchas gracias. Definitivamente estoy seguro. Me gustaría en este caso también que la audiencia supiera mucho más de ti. Hablando de tu trayectoria, ¿qué nos puedes platicar en cuanto a, tal cual, de dónde vienes? Hablando de tu trayectoria profesional, ¿cómo empezaste en el mundo de la logística hasta el punto en el que llegas aquí a Expedia Global? Cuéntanos un poco. Bueno, súper. Vero, mira, te cuento. Yo inicié en este mundo de la logística en el 2001, realmente, hace 24 años. Nada que ver. Estaba haciendo la práctica, las pasantías universitarias, no sé cómo se dice en México, cuando estaba de trainee, entré en Schenker, en esa época, en el 2001 aproximadamente, y ahí inicié literal como asistente del asistente. O sea, literal empecé como haciendo temas muy de cotizaciones, era un poco de medio sales support. En esa época el sales support ni se mencionaba por ninguna parte, pero era como el asistente de diferentes aspectos. Y ahí realmente con todo este proceso, incluso el gerente general de esta compañía me asignó como un proyecto de equipaje no acompañado hacia Europa, montar un proyecto de equipaje no acompañado hacia Europa, donde hicimos todo el costeo y todo esto. Yo estudié administración de empresas, entonces digamos que con los números me funcionan bastante bien. Y ahí, cuando ya tuve la oportunidad de terminar mi práctica universitaria, pues le dije a él, me acerqué al gerente general y le dije que quería que tuviera mi primera hoja de vida ya como profesional, obviamente. Ahí él me dio la oportunidad. Lo primero que me dijo fue, me gusta, quiero que sea comercial. Y yo dije, ahí realmente mi respuesta fue como, es que yo no sé si en comercial aprenda tanto, porque no tenía ni idea de logística. Yo hasta ahora estaba en la práctica, y en la práctica fue cotizar un par de cosas, hacer esto, pero no tenía ni idea de logística. O sea, literal como que contenedores ni nada. Ahí sí abrió la oportunidad de entrar a la parte operativa y ahí sí acepté y me quedé como operativo. Me quedé como en esta empresa se llamaba ejecutivo de cuenta. Bueno, lo que hoy en día nosotros lo conocemos como DL aquí en Expedia. Estuve como DL de importaciones durante casi 3 años y luego pasé a ser DL de exportaciones casi 1 año. Y ahí, en un momento hubo un cambio en una de las regiones en Colombia, en el Valle del Cauca, y el director general me propuso que me fuera como branch manager para el Valle del Cauca. Ahí fue como empezar a mi vida. Temas comerciales, temas directivos, obviamente manejo de personal, empezar con todo este mundo. No, pues un gran salto, ¿no? Responsabilidad, claro, porque ya tienes ahí a cargo no solo a una oficina o una empresa en la región, sino a personas que dependen de ti, de tus decisiones. Es importantísimo, ¿no?
Sí, fue súper interesante. Ahí logré ese reto, nos fue bastante bien. Duré 4 años como branch manager y luego salté como sales manager de Colombia en esta compañía. Allá de un tiempo sales manager, manejando ya todas las sucursales de Colombia a nivel comercial y me contrata una compañía americana. Estaba como en esa época una compañía alemana, Schenker, luego saltó a una compañía americana que ya hoy en día no existe, que el gran tiburón danés se consumió también en esa época y yo me moví como sales manager también acá en esta compañía. Al tiempo, como a los 2 años de estar con esta compañía como sales manager, me nombran country manager para Colombia y ahí empezamos como en este mundo ya del 360 de los negocios, ¿no? O sea, ya no solo tener una parte de ventas, sino ya ver temas operativos, ver temas financieros, ver muchas Así cosas. es. Entonces, bien importante y ahí empecé ya como country manager, eso fue más o menos hace unos 10 años. Duré como country manager en empresa americana y alemana durante 8 años y doy el salto a regional aquí precisamente en Expedia. Ya estaba como temas medio regionales con la empresa alemana, la última empresa que estuve, pero me contactan de Expedia, en esa época Europartners, y ahí empieza como toda esta conversación. Incluso como que al principio el proyecto era ser líder de país Colombia, donde ya yo decía, yo ya vi mi paso acá, yo ya quiero Eso saltar a ya regional. pasó. Ajá, eso ya Exacto. pasó. Y ahí fue que la conversación con Majo Garay, donde empezamos a tener esa conversación más de regional y bueno, acá estoy, aprovechando todo este mundo regional y aprendiendo cada día más de cada uno de los países, ¿no? Increíble. La verdad es que, digo, yo recuerdo cuando nos conocimos por ahí, ¿no? Las primeras Ajá. interacciones que tuvimos a tu llegada o un poquito después. Y sí, creo que el reto era muy interesante dada la configuración de justo lo que decíamos, ¿no? De los países de Latinoamérica, Ajá. nuestro crecimiento exponencial como organización tan grande, tan exponencial, como lo digo, pero también tiene sus consecuencias. Entonces, Ajá. había mucho que trabajar, muchas estandarizaciones. Me gustaría preguntarte, hablando de esta experiencia, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál fue uno de los retos más importantes o más de pronto desafiantes a los que te enfrentaste cuando llegaste aquí con nosotros? Uy, bueno, han sido como todos los días hay temas diferentes, pero creo que eh, mucho la cultura que traemos en Expedia. Claro, yo venía muy de empresas alemanas y americanas donde son precisamente muy directos y muy claros con lo que se quiere hacer, donde en Expedia veíamos también mucho como la cultura muy enfocada a cuidar talento, a no ser, a tener un radical candor, a tener el CCC bien marcado. Todo esto ha sido como un cambio. Al principio claramente me costó. No somos una compañía forwarder natural y como muy tradicional, eso está clarísimo. Entonces, pero me he ido acostumbrando y me he ido moviendo sobre esto. Creo que es más esto, ¿no? Forma de pensar en los diferentes países. Eso creo que es bien importante y uno tiene que aprender todos los días de cómo hablar, cómo dirigirse, cómo expresar, cómo dejar claras lo que está, las expectativas que se están teniendo y bueno, todo lo que uno tiene que hacer. Pero yo creo que esos son los retos que nos dan todos los días el estar de regional, ¿no? Escucho cultura, escucho Total. global, escucho de Ujú. alguna manera mindset. Creo que eso viene justamente al tema de nuestra conversación del día de hoy. Sí, súper. Em, Me gustaría también antes de entrar de lleno al tema de este episodio en particular, pues bueno, también personalizar un poquito esto, porque yo creo que mucha gente te ha visto en juntas o te ha escuchado, pero tenemos la ambición de que este podcast llegue a muchísimos lugares, a Ajá. muchas personas, a muchos talentos que tal vez no te conocen lo suficiente. Hoy ya sabemos un poco más de ti, de tu trayectoria, pero si hablamos de, digo, poniéndonos muy románticos, ¿quién es Luis Hoyos? ¿Quién es Luis Hoyos fuera del ámbito Mm. profesional? ¿Qué te Bueno, apasiona?
Es más, si tuvieras que describirte en 3, 4 palabras, ¿qué nos platicarías? ¿Quién eres? Bueno, mira, cuando precisamente siempre que estamos conversando con colegas, hablamos de negocios, hablamos de temas profesionales, hablamos de empresa, pero pues nunca hablamos de la persona, ¿no? Y eso es algo bien importante para nosotros y creo que en temas culturales Expedit se enfoca mucho también en ese aspecto, ¿no? Si tú me preguntas quién soy, soy el hijo menor del primer matrimonio de mi papá y mi mamá. Digamos que mi mamá nunca se volvió a casar, pero mi papá sí se casó 2 veces más. Ok. Eh, Wow. así. Idol. De hecho, soy el único hijo de ese matrimonio que vive en Colombia como tal. Yo soy colombiano, pero todos mis hermanos viven por fuera. Eh, muy, digamos que no soy tan familiar porque las situaciones me han hecho no ser tan familiar, porque precisamente todos viven por fuera. La única persona que vive en Colombia es mi mamá, pero vive en Cali. Es una ciudad como a 8 horas por tierra de Bogotá, donde yo vivo. Entonces, digamos que nos vemos muy poco en ese sentido. Hablamos, pero nos vemos muy poco. Pero soy así, digamos que más enfocado. Muy leal a mis amigos, porque digamos que mis amigos fueron la familia que escogí como tal de vida. Entonces somos muy cercanos. Tenemos un grupo como de 20 amigos donde ninguno tiene hijos real, o sea, todos somos casados y eso, pero somos un grupo de padres de mascotas, básicamente. Entonces, pues ha sido como muy particular esto. Y si me dices que me defina como en unas palabras, mira, yo soy transparente, honesto, muy confrontativo y muy racional. Creo que el tema racional me ha ayudado mucho a tomar decisiones claves también, y ahí es donde yo me enfoco muchísimo en ese aspecto. Soy demasiado racional. Por ahí estoy. Perfecto. No, wow. Escucho que no solo hablas de un profesional que tiene miras que empezaron en una ciudad, luego en un país, luego en una región. Tienes una familia también regional o multicultural, o sea, Están por fuera, sí. Exacto, encuentro que tu mindset ya de entrada trae una configuración diferente y me parece fantástico porque creo que todo eso abona justamente a las personas que somos y a cómo trabajamos, ¿no? Cómo vivimos. Entonces, digo, me parece fantástico. Esto no lo sabía de ti. Ahora, hablando justo, ¿por qué estamos hablando de esto? El tema en esta conversación del día de hoy, a la que aceptaste venir a apoyarnos, a acompañarnos, es ganando en la cancha global, usando un término muy específico, apalancándonos del global mindset y del trabajo en equipo para lograr resultados. Es decir, si lo ponemos en un contexto un poco más simple, todo esto es, si queremos ganar en la cancha global, que de entrada ya estás hablando de lo que tú decías, cultura, multiculturalidad, mindset global. Ok, si queremos ganar en esta cancha global, pues, ¿qué tiene que hacer cada persona, cada talento, cada grupo, cada equipo, cada país? ¿Cómo cambiamos o cómo tenemos este mindset global para justamente trabajar mejor en equipo y lograr los resultados que estamos buscando? Entonces, en esta reflexión, pues, creo que lo primero, y a raíz de lo que estamos platicando, es la primera pregunta que se me ocurre, pensando también en lo que las estadísticas que platicábamos, ¿no? Hace un tiempo hablábamos de que las empresas globales, es más, hay un estudio del Harvard Business Review que dice que el 87% de las empresas globales indican que la diversidad cultural y la colaboración entre los equipos contribuyen significativamente a la innovación y a la resolución de problemas. Es decir, se cree, o sea, casi el 90% de las empresas globales creen que el hecho de tener personas distintas de distintos países, de distintas culturas, es una ventaja competitiva en vez de representar este reto, ¿no? Justamente de la diferencia de culturas. Entonces, si empezamos por eso, para ti nos gustaría saber qué significa tener un global mindset. ¿Es algo que ya lo tienes o no lo tienes, o es algo que se desarrolla? ¿Qué es para ti? Mira, con las estadísticas que mencionas estoy totalmente de acuerdo. Creo que el tener ese global mindset y digamos que tener la
oportunidad de conocer diversas culturas o diferentes culturas te va a abrir la mente brutalmente. Los grandes negocios del mundo se han creado porque las personas o los dueños de estos negocios han viajado fuera del mundo y han encontrado oportunidades que pueden ir a implementar en sus propios países. Entonces empecemos por ahí. Todo esto, en Alemania, por ejemplo, hay un producto, o hay una tienda de abarrotes que se llama Aldi, que no sé si la conoces, pero Aldi se implementó hace muchos años en Alemania, y aquí en Colombia replicaron más o menos ese concepto con unas tiendas que hoy en día se llaman de uno. Y eso, básicamente, el dueño porque estuvo en Alemania un tiempo, conoció, vio su mente, abrió su mente y dijo, ¿por qué no implementarla en Colombia? O sea, básicamente estábamos con todo lo tradicional, el súper gigante, el tema de como si fuera un Walmart, lo que sea, pero implementemos este tipo de esquemas en Colombia y hoy en día ha crecido muchísimo. Entonces, todo esto del mindset global es muy importante. ¿Por qué? Porque es que además es lo que te da la capacidad de actuar más allá de tu propio contexto local, ¿no? Entonces, digamos que no siempre lo que tú ves en tu vida todos los días, en tu ciudad todos los días, pues es lo que se debe estar haciendo, o lo que tú conoces de tu entorno, lo que se debe estar haciendo, sino que además de esto uno tiene que entender cómo funciona el mundo como tal. Y cómo funciona el mundo como tal, es en implementación de procesos, en tareas y en diferentes cosas que puedes llegar a tener. Entonces, este mindset global, viéndolo con el trabajo en equipo y viéndolo con diferentes culturas, pues es supremamente importante. El tener diferentes culturas aportando te va a abrir millones de posibilidades en tomas de decisiones. Entonces, esto es bien importante dejarlo ahí. Ahora, si tú me dices que si esto se nace o se desarrolla, o si viene innato o se hace, definitivamente se puede desarrollar y se debe desarrollar. O sea, no solo se puede, sino que se debe desarrollar. Claro. Creo que el estar en constante búsqueda de conocimiento y en constante ganas de comerse el mundo investigando, eso es lo que nos va a abrir a nosotros esas posibilidades hacia el mundo. Además, entonces, por eso es que yo creo que se debe desarrollar, y incluso hoy en día los padres deberían, claro, bueno, hoy en día tenemos miles de accesibilidad al internet y tenemos miles de redes sociales y de todo, pero definitivamente si hay oportunidad de que los padres hagan conocer diferentes culturas a sus hijos, van a abrir esa mente de una manera muy fuerte a nivel de creación y creatividad para los niños. Entonces, y hablándolo de negocios, pues imagínate, nosotros en XP hacemos eso todos los días. Tenemos comunicación con, bueno, tantos países que estamos hoy en día en los 5 continentes, pues definitivamente estamos en constante comunicación con todos. Entonces, es bien importante ese desarrollo del mindset global, ¿no? Fíjate, dices, me gustaría regresarme un momento a algunos de los conceptos que manejas, porque se me hace muy valioso. Tú mencionas, hablando de, sí puedes traer de fábrica algo de mindset global. Yo creo que hay gente que, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Hay gente que le atraen mucho los idiomas y que tiene mucha facilidad. Hay gente que le encanta viajar y que desde niño no suelta la maleta, ¿no? Y hay gente que no. Hay gente que le gusta, como decías, lo local, mi tienda de barrio, mi casa. Pero si desde ahora lo caso con este concepto, ¿no?, que tú mencionas de la crianza, si hoy estamos en un mundo con un entorno global, tal vez si tú promueves en tu familia, en tus hijos, aparte de este amor por su cultura y de sus tradiciones, aparte, estas ventajas que le van a dar el hecho de buscar, investigar, entender al otro, eso tal vez también nos lleva a que el global mindset sea esta forma de ver al mundo de una manera más flexible y curiosa. Creo que la palabra de curiosidad es algo muy importante porque de ahí salen todos estos conocimientos. Entonces, ahora te voy a poner dijéramos aquí, pongo una trampa. Cuéntame. ¿Cómo manejas en estos equipos, ¿no?, en estos equipos globales, multiculturales, que tienen tantas ventajas que se pueden capitalizar en pro de la experiencia del cliente, de los resultados? ¿Cómo manejas estas diferencias que se pueden dar
hablando del mindset, yo sí traigo un mindset global y sí entiendo, pero ya que estoy hablando con otra persona de otro país, que desde el lenguaje empezamos a encontrar estos retos y esta forma de hacer las cosas, ¿cómo manejas las diferencias en tus equipos, en tu experiencia? ¿Cómo lo has hecho? Mira, empecemos por la comunicación. La comunicación con los diferentes talentos o los diferentes equipos o talentos que están en otras partes de la región, que aunque hablemos el mismo idioma, nos expresamos diferente. Yo tuve una experiencia entrando a Expedia a los 6 meses, no, mentiras, ¿cuáles? Menos de 6 meses, como a los 3, 4 meses de haber entrado a Expedia, fue dictar un bootcamp para directores comerciales y líderes de país, donde senté a los 14, 15 países de la región, divididos por grupos, y mi primera comunicación fue con ellos fue, si les digo o digo, digo palabras que suenen extraño para ustedes, de entrada me disculpo. ¿Por qué? Porque yo hablo un español colombiano y pues muy seguramente en Chile pueden hablar diferente, en México también tenemos palabras diferentes y demás. Entonces digamos que empecemos por ahí, buscar que la comunicación sea lo más clara y transparente posible, ¿no? Creo que también la forma de liderar es no porque en Colombia se haya hecho así durante X cientos de años, va a funcionar lo mismo en México o en Perú o en Chile o en Ecuador o en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces nos toca empezar a tener esa flexibilidad que tú le acabas de mencionar. Uno tiene que ser muy flexible también en eso. Y hay algo bien importante acá que eso también va, y siempre se lo digo a los comerciales, y tú que también has estado muy metido en el tema comercial, es tú tienes que escuchar más que hablar. Entonces, con todo esto y entendiendo la escucha activa que uno tiene que tener, pues ahí es donde uno se empieza a moldar, ¿no? Y empieza a tener también esos comportamientos que empiezan a ser como medio rapport con la persona, ¿no? Entonces se empieza a generar esa empatía y esa conexión con el otro. Entonces eso es como como yo busco manejar los diferentes equipos. Claridad, honestidad, desde el momento uno, y adicional a eso, buscar escuchar mucho para entender al otro en su contexto, en su entorno, en su vida y en su forma de actuar también, ¿no? Fíjate que, digo, me encanta porque pues es muy expedi, es muy expiver esto de, como dices, todos estos recursos que tú mismo mencionabas al inicio, que no en todas las empresas, para mí creo que también es algo que recalco mucho en mis conversaciones, ¿no? Dentro y fuera de la empresa. No todas las organizaciones, y menos las más grandes, ¿no? Las más monstruosas, a veces carecen de este toque como personal, Ujú. donde sí, somos muy directos y vamos por resultados y pues no vivimos de promesas ni vivimos de abrazos, vivimos de un resultado, de un cliente satisfecho sí, pero escucho en todo esto comunicación y cuando Sí, escucho empatía e intercambio, flexibilidad, escucho respeto. Creo que claro. el respeto entre las culturas y como dices, de aquí tomando tus palabras, no porque yo lo diga así es que es lo correcto. Aquí, en este lugar, en este círculo, en esta empresa, en este país, en este workplace, lo hacemos de esta manera. Pero lo traemos respetuosamente a intercambiar, digamos, estas buenas prácticas y tenemos este respeto, ser empáticos, comprender que ella es distinto. Y pues sí, a veces sí vale la pena decir, mira, aquí traigo esto, vengo a cooperar con esto que tenemos aquí, pero con este respeto de tal vez ellos también puedan hacerlo muy bien y tal vez ellos también puedan darnos algo a nosotros. Creo que cuando bajas este nivel de defensividad, incluso en la comunicación, ¿no? Ujú. Buscando ese clásico ejemplo que dicen mucho en inglés de I hope, I wish, I expect. ¿No? Ajá. Al final de cuentas aquí decimos, pues esperemos que pase algo, ¿no? Entonces, sí, pero ¿qué está sucediendo del otro lado? Hay que ser respetuosos y promover la comunicación. Entonces, me gusta mucho la manera en como lo señalas a través de la comunicación, muy respetuosa, muy empática, y creo que así es donde, pues, compartir, ¿no? Como dijiste, tú compartiste con esta gente, el objetivo es si algo estoy haciendo mal, pues estoy abierto a que me digan, o si digo una palabrota, no offense intended. Claro, 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 Entonces, claro, claro. está Eso es genial, bien está genial. importante. Eso es bien importante porque finalmente muchas veces uno habla sin intención de, pero la otra persona lo recibe con la intención de. Entonces, finalmente,
en el mundo, y digamos que con el libro de los 4 acuerdos también uno tiene que ser muy claro en el tipo de cosas, y es: no asumas, no tomes nada personal, no te vayas a la persona, no creas que es, y cada quien lo toma como lo quiera tomar, ¿no? Sí, Por eso sí, yo sí, creo que sí. lo más importante en la comunicación es la claridad, en la claridad y la transparencia en la comunicación. Y es que ahí es donde uno puede ser exitoso o puede dañar cualquier rol, básicamente, ¿no? Fíjate, aquí aquí lo estoy escuchando. Hablamos de buenas prácticas, hablamos de cómo promover este mindset global a través de comunicación, empatía y respeto. Ujú, Pero ujú. aquí algo muy interesante, tú que tienes toda esta multiculturalidad a nivel trayectoria, donde, con todo respeto para mis compañeros de Alemania, sabemos cómo el europeo, cuál es a veces su forma de trabajar, ¿no? Y luego lo comparas contra cómo estás interactuando con alguien de Norteamérica, incluso en su manejo de sus horarios, de lo que esperan que suceda. Mm. Hay esto de asumir justamente y decir, ok, como yo lo hago así aquí y mi cliente mexicano o mi cliente latinoamericano espera esto, así debe ser, cuando no es así. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto en líderes de equipos globales? Porque no nada más es el talento. ¿Qué hacemos como líderes ganadores que está Ajá. mal y que estamos dándole al contrario, ¿no? Estamos distrayendo a la gente o estamos alterando este global mindset que deberíamos tener. Yo creo que el principal error de un líder es asumir. Cuando asume, ya empieza con error. Yo asumo que todos sabían que yo quería hacer esto. No asumas, porque las personas pensamos diferente, ¿sabes? Que ni siquiera irnos tan allá de la multicultura, es las personas somos diferentes. El ser humano, ahí sí, como dice el dicho, cada cabeza es un mundo diferente. Cada cerebro es un mundo diferente. Entonces empecemos por ahí. O sea, el primer error de un líder es empecemos a asumir. Y segundo, o más grave, empujando el error, es que asuman que los mercados funcionan exactamente igual en todas partes del mundo, o que los negocios funcionan exactamente igual en todas las partes del mundo. Mira, hoy en día, y te lo digo abiertamente, lo hemos vivido con Latinoamérica. Latinoamérica es una región y lo vemos en Expedi como una región, pero es una región compuesta por 14 países diferentes y 14 culturas diferentes. Entonces, claramente sí, somos una región, pero nosotros, incluso en Planeación 2023, lo subimos como una analogía bien interesante, que era una orquesta musical. Y cada orquesta, y cada parte o cada grupo de instrumentos de la orquesta, pues era cada uno, digamos, de los tipos de clientes que estábamos teniendo. Podemos tocar la misma canción, podemos tocar el mismo, no sé, ¿qué canción te gusta a ti? ¿Cuál es la canción que a ti más te gusta? A ver, dime la canción para ti top. Complicadísimo, pero ahorita traigo en este momento, traigo Sevilla de Miguel Bosé. Es lo que Bueno, está hoy. ahí me estás matando porque no la he escuchado, pero bueno, si Sevilla de Miguel Bosé la pudiéramos tocar en diferentes tipos de música, es eso, es Claro. adaptar la canción a diferentes mercados. Que a alguien le gusta más hacia el rock, en el mercado chileno, el cono sur aman el rock completamente. Entonces, en el mercado chileno, uruguayo, argentino, el rock fue muy fuerte. Pero entonces, hacia el lado de Andina, donde está Colombia, Ecuador y Perú, aman el reggaetón. ¿Por qué? Porque el reggaetón ha venido con nosotros. Entonces, digamos que si empezamos a moldear la canción y a tocarla dependiendo del ritmo de música de los países que quiera escucharlo, pues es diferente. Entonces, eso lo hablábamos mucho en la planeación 2023 a 2024, y era eso, era: sí, somos Latinoamérica, pero tenemos 14 mercados diferentes. Y como 14 mercados diferentes, unos van a ir más enfocados hacia el rock, unos van a ir más enfocados hacia el reggaetón, otros van a ir enfocados más hacia la música electrónica, música clásica, lo que sea. Pero a la final, el mensaje que queremos dar va a ser el mismo, que como Expedir, esa época lo decíamos, y es ser reconocidos en el 2030 como el número uno de Time Sensitive y Critical Cargo, básicamente. Pero moldeémonos a nuestros propios mercados. Entonces, incluso dentro de nuestros propios colegas,
por ser la misma región, somos diferentes. Lo viví yo. Cuando te decía que cuando me enviaron a mí a manejar la sucursal de Branch Manager del Valle del Cauca, yo era colombiano, nacido y criado en Bogotá. Cuando llego a Cali en ese momento, pues el mercado es diferente. Diferente al de Bogotá. Estamos en el mismo país, pero es un mercado diferente. Es como en México, por ejemplo, que se vaya alguien de Ciudad de México a vivir no sé, a Mérida. El yucateco es totalmente diferente. Y le gusta trabajar con yucatecos, punto. No le gusta hacer negocios con nadie más. Entonces, son culturas diferentes, incluso dentro de su mismo país. Entonces, ahí es donde empiezan esos tipos de errores, y es pensar que todos funcionamos igual, no tener los contextos, no escuchar y terminar asumiendo, básicamente. Eso es garrafal, el error más garrafal que hay. Y lo asocio, no sé si esté en lo correcto, tú me dices, lo asocio con, no es intencional, pero sí con un poco de, ahorita hablabas al comercial, nos encanta hablar. Ajá. Nos encanta hablar porque somos encantadores de serpientes también y queremos traer, ¿no? Queremos jalar, pero la verdad es que si podemos manejar nuestro ego, si podemos ser humildes realmente, interesarnos genuinamente por lo que tienen que comentar no solo los clientes, ¿no? Sino en general por saber, uniéndolo a lo mismo que decías, se requiere humildad para saber que no sabes y para poder querer saber. Y para poder saber, pues vas a tener que escuchar y aceptar que, como dices, el ser mexicano no te hace dominar todas las comidas o todas las regiones o incluso las mismas palabras, ¿no? Entonces, claro. Sí, a mí me suena y me imaginé ahorita la versión de Sevilla de Miguel Bosé en cumbia y en vallenato, me la imaginé en vallenato y me la puse más rock y la de pop, entonces perfectamente, me hace muchísimo sentido. Claro, muchas gracias por esto. Ahora, para ir yéndonos hacia, ¿hay algún libro o algún podcast o alguna fuente? Porque estamos hablando de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento ahorita está en muchísimos lugares. Está en un video en scrolling así en la pantalla, está en una conversación muy interesante, en un summit o en un evento en algún lugar del mundo, o está en un libro que te encontraste en un aeropuerto mientras esperabas. El conocimiento está en lugares insospechados. ¿Hay algo ahorita que tú quisieras compartir? ¿Algún curso, algún libro, algún podcast? Algo donde tú hayas encontrado un conocimiento que valoras mucho y que quieras compartir. Sí, mira, cuando yo empecé en este mundo comercial, bueno, cuando empecé a capacitarme más como líder comercial, realmente, cuando hice la especialización y una maestría en coaching comercial, el primer libro que me recomendaron se llama Cómo hacer amigos e influir en la gente. Digamos que ese libro a nivel comercial impactó fuerte porque es como tú le empiezas a vender a las personas también, digamos, como ese tema y se lo llevas al mundo comercial. Pero si hoy en día hablamos de un libro para abrir la mente a nivel de global mindset, culturas y demás, cuando yo iba a entrar a Expedi, que iba a tomar región, hablaba con un primo mío que le encanta leer, y él me decía, le hace The Culture Map de Erin Meyer. Y yo, ok. Ahí lo estuve hojeando, lo miré, lo leí, y de verdad aquí empieza este libro como a darte esos tips de comunicación, de diferentes culturas, de hacerte incluso cuestionarte a ti mismo en tu propia cultura, el entender cómo funcionan los diferentes países, cómo es hablar con un asiático, cómo es hablar con un alemán, cómo es hablar con alguien de Estados Unidos, cómo es, no sé, la comunicación, la evaluación, el feedback, la persuasión. Entonces, diferente las decisiones, cómo las toman los países, las diferentes culturas incluso, ¿no? O sea, en este punto es bien interesante porque ahí es donde empiezas a decir, ok, si yo voy a estar sentado con X persona, pues me voy a tratar de comunicar de esa manera. Obvio, no es libreteado, es obviamente que salga muy espontáneo también, pero la base de todo es la comunicación. Y por ejemplo, los asiáticos
se comunican, pero ellos empiezan a creer que tú estás entendiendo perfecto y ahí es donde necesitamos corroborar, ¿estás entendiendo? ¿Sí o no? Si te estoy haciendo un pedido, ¿totalmente entendido? ¿Sí o no? Cambio el alemán es más directo, ¿no? El alemán es, quiero esto y esto. Vamos para adelante. Y si lo entendiste bien y si no, igual lo espero. También. Entonces digamos que eso es. Entonces yo creo que el libro que recomendaría ese de Culture Map de Erin Meyer abre mucho acá, mucho mindset global y pues da algunos tips bien importantes en estos puntos que acabamos de mencionar. Fíjate qué interesante. Digo, no lo conocía honestamente. Ahorita lo estoy checando y digo, The Culture Map, el mapa cultural para que todos lo busquen. Erin Meyer, cuando mencionabas, hablando de Dale Carnegie, ¿no? XPD Global, como Europartners, tiene una tradición de más de 20 años justamente con este autor, con esta autoridad, no digamos, en general, y me parece que pareciera por momentos que el influir en las personas, no sé si nosotros como latinoamericanos, no sé, pero pareciera que hay un contexto un poco negativo en cuanto a justamente cómo puedes influir. Pareciera que es algo negativo, pero en realidad no. Creo que el verbo influir no es ir a lavarle la cabeza a nadie, a lavarle la mente, ni a meter ideas, ni mucho menos. Creo que justamente es entender cómo señalas, respetuosamente, flexible, de manera humilde, que todos pensamos diferente, como dices. Entonces quiero entender por qué toma ciertas decisiones que toma. Como decíamos, no es personal, cada cabeza es un mundo, cada cultura. Entre más sepamos de las culturas, no te vas a estar experto, repito, pero sí creo que te va a dar un poco más de información para tomar ciertas decisiones, ¿no? Cursos de acción. Entonces, digo, me siento la verdad muy alineada y tomamos nota porque me parece que esto va a ser algo para nuestra audiencia le va a caer muy bien poder conseguir por ahí esto. Ahora nos acercamos hacia la nueva sección que estamos manejando aquí en el The Winning Mindcast y se llama El Ritual del Ganador. Es algo simple. El ritual del ganador. Del ganador. Es algo muy sencillo. Se va a tratar de que nos compartas algunos tips, algunos hábitos que tal vez están en tu rutina o en la forma en la que te manejas, ¿no? Tu trabajo, tu día a día. Pero lo que queremos es inspirar a la audiencia, a que la gente que dice de pronto, pues no sé, ¿qué puedo hacer para tener obviamente este global mindset, estos resultados, esta manera más flexible de pensar, bla, 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 todo lo que acabamos de platicar? Entonces, ahí te va. Te pregunto, lo primero, si conocemos este concepto de mantra, esto que nos repetimos constantemente, ¿cuál sería tu mantra? El mindfulness hoy está tan de moda. Ándale, exactamente. Viniendo de esto, yo me repito no sé, ¿no? Cuando llegue el sábado voy a descansar, pero hoy voy a trabajar, voy a estar feliz, voy a conseguirlo, no sé. Hay 1000 mantras. Pero para ti, ¿qué funciona? ¿Qué te repites ya fuera de broma? ¿Qué te repites constantemente que te ayuda a mantener este foco y esta mentalidad ganadora? Mira, no es a ver, es chistoso porque ahora que estás mencionando lo del mantra y nos reíamos un poco, más que un mantra, yo 2014 más o menos, decidí hacerme 3 tatuajes y que son 3 palabras. Y desde ese momento trato de llevar esas 3 palabras como los 3 pilares de mi vida, realmente. O sea, ahí está, esos 3 pilares de mi vida como tal. Digamos que si tú me hablas como un mantra, por así decirlo, son esos 3 pilares. Uno es fortaleza, que lo tengo tatuado en el brazo derecho, sabiduría, que lo tengo tatuado en el brazo izquierdo, y tranquilidad, que lo tengo tatuado en la nuca. Ahí está, eso es lo primero, en las 3 palabras, como los 3 pilares que manejo en mi vida. Y cada uno de ellos, pues obviamente es por algo, ¿no? Entonces digamos que el brazo derecho es el brazo más fuerte mío y ahí donde puse fortaleza, porque tú necesitas ser fuerte para poder superar todas las adversidades que trae la vida.
el amor, el trabajo, todo lo que es la vida como tal, ¿no? Familia, dolores, todo. Sabiduría es porque finalmente tú tienes que ser sabio para tomar esas decisiones precisamente, ¿no? Para poder ir a avanzar más allá en tu vida. Entonces digamos que ahí es algo bien importante y la sabiduría, eh, incluso la experiencia te va ayudando con esa sabiduría, incluso el ser curioso y estar viendo te va alimentando esa sabiduría, pero la sabiduría pues ahí está y lo tengo en mi brazo izquierdo en ese aspecto pues porque ahí está la sabiduría. Y para mí la tranquilidad, me cuesta muchísimo ser tranquilo, pero muchísimo y lo acepto 1000 veces. Creo que el error que cometí fue tatuarme una nuca porque nunca lo veo, entonces ahí está el tema de la tranquilidad, la que hay Debía atrás. haberme lo puesto más acá, más a la mano. Sí, más de la mano. Para mí es el estado perfecto del ser humano. El ser humano cuando está tranquilo toma las decisiones adecuadas, cuando el ser humano eh, piensa y reflexiona, empieza a tomar las decisiones adecuadas. eh, y la tranquilidad que va muy relacionada con la paz, con el mindfulness, con todo esto del mantra, pues está ahí. Entonces, digamos que esos son los 3 pilares que yo ya trato de manejar en mi vida, más que un mantra, ¿no? Digamos Claro, que no lo claro. tenga. No, Ahí pues está está. mucho más fuerte. La verdad es que te agradezco, aprecio mucho que confíes en nosotros y que nos compartas algo que a pesar de que cuando uno trae tatuajes los trae casi siempre a la vista, pues es algo muy íntimo y la explicación a mí en lo personal me hace muchísimo sentido y de verdad profundamente te agradezco que hayas compartido no solo conmigo, sino con todos los que nos van a escuchar porque me parece muy congruente. Y como dices, el mantra tal vez sea una frase o sea estos pilares que Ujú. comentas así. No se trata de que los domines y no se trata, creo, de decir, no, ya, tranquilo, mira, veme cool, sino de No, decir, yo dominar eso es sé, imposible. exacto, es yo sé y trabajo para tener eso, ¿no? Y el Sí, balance, ese es lo que sí. estamos buscando. Entonces, me encanta, te lo agradezco muchísimo. Ahora, vamos a algo más práctico, hábitos. Esta Ok. empresa, esta organización, también hablamos mucho de hábitos y Ajá. creo que todos entendemos que los hábitos, incluso James Clear, hábitos atómicos, Hábitos tanto me atómicos. encanta, la, la ganancia marginal, ¿no? El estar El 1% 1%. mejor. Ajá. ¿Cuál es tu hábito Mm. clave que consideras que es clave para el éxito? El tuyo. Ush. Para mí es difícil no traerlo al mundo laboral. Para mí es difícil no traerlo al mundo comercial, que es donde yo todos los días hablo y estoy. Yo incluso en las charlas que doy a los talentos de Latinoamérica, que damos unas charlas, todos los cursos a nivel de gestión de cargo comercial, eh, lo hablo, ¿no? Es como, ¿qué hábitos estás desarrollando tú en tu vida, no? Yo, por ejemplo, Luis Fernando Hoyos, tengo un hábito de entrenar todos los días de mi vida, entreno, hago ejercicio. Entrenar, voy al gimnasio, digamos que he cambiado a diferentes tipos de deporte. Al principio hacía mucho funcional, hoy en día estoy más enfocado en el CrossFit, pero es todos los días de mi vida. Y eso lo hago, si no es a las 5, es a las 6 de la mañana, todos los días. Entonces es el primer Ok, hábito para mí. Y va muy enfocado a la súper. tranquilidad, porque es lo que me despeja y es lo que me deja ser tranquilo. ¿No? Dejar de ser tan reactivo es cuando yo empiezo a botar también esa energía en el gimnasio, ¿no? Entonces digamos que eso me ayuda full en todo ese tema. Entonces el primer hábito, ejercicio. Entonces Súper. ese es mi hábito número uno. El tratar de ser mejor el 1%, incluso como con la tranquilidad que lo hablábamos con la persona. Es difícil para mí controlarme más porque soy demasiado pasional por ser comercial. Soy demasiado Claro, apasionado con las claro, cosas. Es claro, muy claro. difícil. Entonces, si hay algo que no sale bien, trato de como de respirar primero para poder hacerlo. Entonces, digamos que también el otro hábito es eso, tratar de respirar. Y ya bajándolo al tema profesional es llevar una rutina. Una rutina es, mira, yo siempre cuando hablo con los comerciales, tuve la fortuna de conocer a un personaje en otra compañía que era el mejor vendedor de esa compañía. Se ganaba miles de premios y además de miles de millones de dólares en comisiones.
era millonario por eso. Él decía, yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana y mientras me tomo un café, en un blog de notas escribo 120 touch comerciales. Touch que tengo que hacer al día. 120 touch comerciales. Pero touch comerciales no es, tengo que hacer 120 visitas al día. Eso es imposible físicamente, si no era 120 touch. Enviarle un WhatsApp a X, correo a tal, cotización a tal, llamada a tal, saludo a tal, hola, ¿cómo estás? A tal. Claro. 120 touch, o sea, eran toques comerciales. Y esos 120 toques comerciales, él los escribía y los iba todo el día, chan. Pues sin mentirte, este tipo se podía ganar más de $1 millón al año en comisiones. Fácil. Entonces, esos son hábitos que uno tiene que empezar a desarrollar. Sé que es difícil, y más cuando uno está en logística y forwarder, porque el día a día nos consume, ¿no? Entonces yo, de las recomendaciones que hago es bloqueen espacios exactos para prospección, bloqueenlos en su calendario, bloqueen espacios exactos para esto, que la prospección la hagan de pie, que no la hagan sentados, que cuando hable con un cliente lleguen con una actitud, que si están teniendo un mal día, incluso así de sencillo, si están teniendo un mal día, siéntense un segundo, abran un reel, un video, lo que sea, Ajá, que les sí. encante y les suba ese ánimo, que les haga reír y arranquen de nuevo. Ese tipo de cosas son importantísimas. Importantísimas. Y Entonces yo ahí creo que lo donde aprendes va. hasta después, ¿no? O sea, ya como líder, a lo mejor tienes ya la facilidad de podérselo transmitir a tu equipo, pero cuando tú lo viviste y como dices, ya ahorita de líder, yo recuerdo, ¿no? También a cargo de comerciales, los ves y dices, ¿sabes qué? Mejor párate y vete. Yo les decía, vete a fumar un cigarro porque fumaba, Claro. ¿no? O vete, porque... Y en la otra, ponte un espejo enfrente de, del teléfono. O grábate. Enfrente de ti, grábate para que veas lo que estás transmitiendo. Sé consciente, to be aware. Pero esto Ajá. que comentas en cuanto al hábito de ser consciente y de ser constante, esto de la lista, consistencia es clave. ¿no? La consistencia, también Ricardo Rodríguez, nuestro boss, high boss, Ajá. a nosotros, él era mi líder comercial hace unos 15 ¿Ah, sí? años, ¿no? O más. Y recuerdo que me decía, ¿dónde están tus llamadas? ¿A quién le hiciste estos touch comerciales? ¿Dónde está tu oportunidad? ¿Dónde estás generando? Es que yo estaba... No. ¿Dónde estás generando la oportunidad? Eso es lo que tenemos que hacer. Foco a la constancia, persiste, Foco. rutina, siéntate, date el tiempo, agéndate, bloquéate. Creo que todos esos son tips extraordinarios. Y sé que hay gente, habrá talentos que no puedan, que no sean vendedores, que sean talentos que tienen actividades más reactivas, donde el cliente te busca, donde pasan cosas, porque siendo honestos, el mundo también funciona de maneras en las que no siempre podemos controlar, pero aún así, como dijiste, encontrar el minuto para ti, reconectar, tener paz, buscar esa sabiduría a través del conocimiento, la fortaleza para no desistir. Creo que son cosas muy interesantes que pueden aplicar para todos independientemente del área en la que se desempeñan, ¿no? Pero me gusta mucho. Ahora, creo que aquí va de la mano para poder cerrar ahora sí. Consejo para futuros ganadores. Ahorita dijiste varias cosas. ¿Qué consejo? Si se quieren llevar algo, un takeaway, ¿cuál sería tu consejo para alguien que verdaderamente esté buscando tener éxito y ganar? Que esté dispuesto a ganar, o sea, que quiera ganar, lo primero que tiene que hacer es que esté dispuesto a desaprender para aprender. El desaprender para aprender es clave. Sí, hay cosas que uno dice, esto se hace así, está comprobado científicamente porque Harvard University lo dice que está cierta, pero tienes que estar dispuesto también a desaprender eso. Hoy en día, en el rol que estoy llevando, incluso lo he vivido en otros países, ¿no? O incluso en Colombia, ya hablemoslo claro, en Colombia el liderazgo comercial, aunque se está desarrollando, también ella me baja o esa persona me baja y me dice, Luisfer, creo que podemos hacer así. Mejor, a mí me dicen Luisfer todos. Entonces digamos, Luisfer, así se puede ser así mejor. Y escucha y entiende que lo podemos llevar así y no es como tú lo dices que se tiene que hacer. Entonces yo, obvio, trato de escuchar, me cuesta, claro, como líder digo, es que te los tienes que hacer así, pero ahí es donde uno tiene que aprender
a desaprender para volver a aprender. Entonces yo creo que ese es el consejo que les daría, ¿no? Como si quieres tener éxito en la vida, tienes que aprender a desaprender para poder aprender, básicamente. Completamente. Estoy súper de acuerdo contigo. Te agradezco mucho que lo compartas así. Ahora, pues bueno, ya estamos en la recta final. La verdad, aprecio de verdad que tu participación. Creo que va a ser algo muy interesante. Es un capítulo muy interesante para muchas personas. No, con gusto. Me gustaría, ya para cerrar, la última pregunta que te puedo hacer es, digo, si tienes alguna red o algún proyecto en el que quieras que te sigamos, en donde la gente pueda entrar a buscarte, pues me encanta que lo compartas. Y pues quisiera preguntarte, ¿qué depara el futuro? ¿Qué te emociona? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿El reto? ¿Qué hay emocionante en la vida de Luis Fer Hoyos? Mira, les voy a hablaba con mi esposa, ¿no? Bueno, ¿qué te mueve a ti y qué te hace feliz, ¿no? Digamos que hay algo claro, y lamentablemente soy así, es la tranquilidad me emociona, estar tranquilo me emociona ya futuro. Ese para mí es como el mundo perfecto. Entonces, hoy en día estoy tratando de organizar mucho lo que tengo que hacer para poder llegar a esa tranquilidad. Soy súper abierto, soy cero de redes sociales a nivel LinkedIn. Creo que publico una vez cada 6 meses, pero mi objetivo, por ejemplo, este año es empezar a publicar un poco más, obviamente como estar más a la vanguardia. He tenido la fortuna, digamos, que en el mercado colombiano a nivel personal y profesional me reconocen, pero netamente es necesitar empezar a empujar en este aspecto, ¿no? Entonces, digamos que eso me emociona, como esos proyectos hacia futuro. Hay un proyecto que estamos viendo con People de capacitar. Amo capacitar, de verdad me encanta capacitar a los talentos comerciales. Entonces, creo que por ahí me voy a meter mucho en ese desarrollo. Súper. Y en eso es como que lo que me gusta y me apasiona realmente, ¿no? En esos proyectos futuros de buscar capacitar y desarrollar talentos en el tema comercial. Excelente, lo necesitamos. Creo que el mundo necesita a talento que esté apasionado por transmitir, ¿no? Que quiera comunicar y que traiga estos valores tan arraigados, porque es tan importante, ¿no? Tener estos valores, comprenderlos, vivirlos y poder reproducirlos, poder transmitirlos con emoción y con pasión, porque es cuando la gente te compra lo que vendas, cuando lo vendes con pasión y cuando tú te crees las historias que cuentas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que eres un talento importante para XP Global. Y de verdad cerramos este podcast agradeciéndote tu participación, tu tiempo, porque sabemos que el tiempo, y más en estos tiempos, es complicado darnos esta oportunidad, pero estoy segura que nuestra audiencia lo va a valorar muchísimo. Entonces, pues, de todos modos, estamos aquí. Gracias a todos. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Si les gustó, ya saben, comenten. Y si no, también comenten. Lo importante es que participen. Estamos en redes, estamos en YouTube, estamos en Spotify y aquí dentro en streaming. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias a todos. Chao, chao.